Muy bien, esta mañana quiero que leamos una porción de la Escritura, ahí en el capítulo 6 del libro de Efesios. Amén. Pónganse de pie tantito, por favor. Capítulo 6 de Efesios. Vamos a leer allí los versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es una recomendación a los hijos. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Y luego una exhortación a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí incluye los 3 miembros de la familia. Incluye los padres, la madre, los hijos, y todos están incluidos en lo que es la familia del Señor. Hoy estamos celebrando el Día del Papá. Esperamos que en este día todos los papás la pasemos bien. Que Dios nos ayude a tener un buen acercamiento con nuestra familia, con nuestros hijos, y que podamos pasar un buen día de padres, tranquilo, feliz, comiendo lo que Dios le dé. No tiene que ir a comer carnitas allá a todos esos lugares. No tiene que ir a lugares más grandes para que usted esté contento. La alegría no consiste en la comida. La alegría consiste en la armonía, en la comunión, en el acercamiento el uno con el otro. Ahí en su casa usted puede ser muy feliz con sus hijos, con unos buenos taquitos de frijolitos o de carnita, y come muy feliz y usted está contento. Yo espero que todos los papás y todas las familias, el Señor les conceda un buen día. Y los que están un poco delicados de salud, que Dios les dé sanidad y que se levanten en el nombre del Señor. Esta mañana quiero hablar un poquito sobre cuál sería el perfil del padre que se busca para este presente siglo. Hay muchos modelos de padres, hay muchos modelos de familias. ¿Cuál sería el perfil del hombre, del padre que se necesita en esta generación, en esta presente generación? Hoy las familias están muy devaluadas por las mismas circunstancias que están pasando. Hoy vemos familias todas destruidas, familias en angustia, hijos por todos lados, familias tristes, de escasos recursos. Hay mucha situación contraria. La familia ha perdido mucho su valor, ha perdido mucho su modelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos una cabeza en la casa, un padre en la casa que pueda guiar ese núcleo familiar, que pueda guiar esa familia. La situación que se vive hoy en este día son de puras situaciones adversas en gran parte, problemas familiares, divorcios, separaciones, hijos que nos esperan, los hijos se van de la casa, algunos no entran en la escuela. En muchas situaciones es un caos tremendo en el aspecto de la familia. Pero ¿quién o quiénes pueden ayudarnos para poder establecer bien la paz y la tranquilidad allí en nuestro hogar?
No olvidamos, hermanos, que Dios hizo responsables a la mamá y al papá, que son la cabeza del hogar, para estar al pendiente de nuestros hijos, al pendiente de nuestra familia. Por lo tanto, ¿qué clase de padre buscamos en esta generación? ¿Qué clase de padre necesitamos en este tiempo actual? Hay diferentes circunstancias, hay diferentes cosas, hay generaciones diversas, de todas las generaciones habidas y por haber, milenias de cristal, tantas generaciones que se están levantando. Se requiere un padre que realmente pueda ayudar y respaldar la familia de tal manera que no pueda, que puede ser, decir, destruida por el adversario. Satanás trata de arruinar el hogar, trata de arruinar la familia, y lo ha logrado en muchas familias. Usted puede ver, hermanos, los juzgados familiares llenos de clientes, llenos de esposos, de esposas, de madres, de padres, siempre buscando la manera de separarse, de arruinar su hogar, de arruinar su familia. Por lo tanto, nosotros como padres cristianos debemos de estar alerta a la situación actual en que está pasando nuestra sociedad. Y no se va a mejorar. La sociedad actual va a ir de mal en peor, de mal en peor. Nuestras leyes no nos ayudan, no nos dan la luz necesaria para poder encauzarlas como se deben de encauzar. Por lo tanto, hoy, ¿qué clase de padre necesitamos en nuestro hogar? ¿Qué clase de padre? La Escritura nos da varias líneas de los padres que se buscan. Por ejemplo, está el ejemplo de Abraham. Allá en el libro de Génesis está el ejemplo de este padre Abraham. Abraham fue un padre consagrado que amaba a su hijo Isaac. Fue un padre que fue temeroso de Dios, que ayudó a su familia, que ayudó en su hogar. Y él tuvo respeto a las cosas de Dios y guió a sus hijos en el camino, en la senda correcta. Es decir, que le puso atención a la responsabilidad que Dios le dio para que fuese un padre que tuviera responsabilidad de criar, en ese caso, a su hijo Isaac en el camino correcto. Ahí está toda la historia que nos cuenta que Abraham fue probada su fe en llevar a su hijo en sacrificio. Fue probado y ahí salió victorioso porque obedeció al Señor y el Señor lo ayudó para que su hijo estuviera sano. Es decir, que no tuviera ninguna herida ni tampoco atentado. Encontramos también, hermanos, en la Escritura a un Isaac que fue quizás de repente se apartó un poco del camino, pero después comenzó a buscar las cosas de Dios, comenzó a buscar los lineamientos de su padre y caminaron con Dios. Jacob fue otro hombre también que aparentemente se iba equivocando en el camino, pero Dios lo enderezó y llegó a ser un grande hombre en su tiempo y en su generación para poder guiar al pueblo de Dios por el camino que él estaba marcando. En esta actual generación en que nosotros estamos, una generación de luz, una generación bastante ágil, de bastante movimiento, ¿qué clase de padre necesitamos? Hay una porción bíblica ahí en Proverbios que nosotros podemos leer en Proverbios 24:3 y que la Escritura claramente nos dice algo maravilloso relacionado con todos los padres. Y dice la Escritura en el capítulo
24 y verso 3 dice: con sabiduría se edificará la casa. 24:3 de Proverbios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se afirmará la casa y con prudencia se afirmará. El padre tiene que pedir todos los días la sabiduría del Señor para que pueda guiar su hogar. Necesita revelaciones algunas veces de cómo actuar en ciertos problemas familiares. Necesitamos que en nuestro hogar Dios nos vaya guiando y nos dé sabiduría para poder enseñar a nuestros hijos el camino correcto, el camino que se necesita. Padres que puedan buscar la guianza del Señor, el camino de Dios, y puedan honrar a Jesucristo como nuestro ayudador. Un padre responsable del hogar, proveedor, protector, y que cuide y que vele por los principios y valores de la familia. Un padre responsable del hogar. Entonces necesitamos, hermanos, que en este tiempo Dios dé sabiduría y paciencia a todos los padres. ¿Para qué? Para poder guiar a su familia en el camino correcto delante del Señor. Necesitamos siempre, hermanos, buscar la sabiduría de lo alto, porque la Biblia dice: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que Él se la dará en una forma abundante. Es decir, no le va a faltar nada con la ayuda del Señor. Se necesitan, hermanos, padres que puedan estar al pendiente de su hogar, de su familia. No padres, ¿qué podemos decir? Desobligados, o padres que ya no tomen en cuenta su hogar, sino que se puedan ocupar más en este tiempo de la situación que se está viviendo cada hogar. No olvide que en este tiempo hay muchos hogares abandonados, muchos hogares solos, donde solamente hay un padre, sea la madre o sea el padre. Para que su familia esté unida y no se desbarate, se necesita que haya entendimiento entre los dos, entre padre y madre, que no se crean incompetentes, que puedan ayudar a formar su hogar entre los dos. La responsabilidad del hogar no es nada más del padre, no es nada más de la madre. Los dos tienen que caminar juntos y buscar siempre la guianza de Dios para que su hogar pueda reinar la paz, la tranquilidad y la estabilidad. Se requiere que haya entendimiento entre ambos cónyuges. Si no hay entendimiento entre los cónyuges, no hay esa línea de crecimiento. Se requiere, hermanos, la sabiduría de lo alto, inclusive ayudar a sus hijos en el aprendizaje actual, cómo se están desarrollando. El padre tiene que interesarse en apoyar, en dirigir a sus hijos de tal manera que puedan siempre tener el respaldo y el entendimiento de ellos. Los hijos corren y salen a diferentes lugares porque no encuentran el respaldo que necesitan en la casa. Otra cosa importante que nos dice la Escritura es que un padre tiene que amar a su familia. En el libro de Efesios, la Escritura nos da alguna luz sobre esta grande verdad cuando él habla acerca de que la familia debe de sentir el calor y el amor de los padres. Capítulo 5 del libro de Efesios, del versículo 25, dice la Escritura: maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a su iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a su mujer como a sus mismos cuerpos, y que ame también a sus hijos, como es el mandamiento del Señor. No olvide que en una familia donde no prevalece el amor y el cariño, no hay acercamiento. El padre que ama a su familia siempre demuestra su amor de una forma o de otra, pasa tiempo con ellos, los lleva a pasear a todos, les trae alguna cosa, se sienta en la casa a platicar con ellos. El padre tiene que fomentar la unidad siempre en la familia. El padre siempre debe estar atento a su esposa, a sus hijos, atendiéndolos, al fin de que pueda mantenerse la identidad de su familia. No quiera desocuparse de los hijos pensando que ellos ya están grandes y ya no lo necesitan. No, no es así, hermano. El hijo siempre va a necesitar, la hija siempre va a necesitar de sus padres. Cuando está soltera, o cuando está estudiando, o cuando es profesionista, o aún cuando se casa, siempre estará necesitando a los padres. Siempre los buscará para una u otra cosa. Por lo tanto, usted siempre mantenga esa relación, esa comunión. Es un acercamiento siempre, de tal manera que la familia esté identificada y unida y sientan el calor del padre, de la madre, sientan el calor de los hermanos en el hogar, coman juntos, platiquen juntos. Todos esos ejercicios son necesarios para sostener una familia en estos tiempos en que vivimos, porque ahora lo que hay son puras familias separadas, divididas, familias distorsionadas. Se requiere pues que los padres le pongan un poquito más de interés a la familia, y sobre todo si son cristianos, con más razón, porque las familias cristianas no se escapan también de que el enemigo los ataque y los pueda destruir. Necesitamos el acercamiento y la unidad entre uno y otro. La palabra del Señor también nos enseña que los padres deben, hermanos, de fomentar y promover la enseñanza de valores y principios en su casa. El padre, la madre deben de poner interés en enseñar a sus hijos la palabra. Quizás cada día leer de perdido unos 5 versículos, o cada día leer de la palabra de Dios un capítulo. Esa palabra les va a ayudar a sus hijos para poder formarles en su desarrollo y en su enfrentamiento a la vida. Un versículo, 2 versículos, dice la palabra del Señor en Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, en mi caso, que ya hace mucho tiempo, a mí me enseñaron mucha palabra cuando estaba niño, tanto en la escuela dominical como en el hogar. Mi padre era muy estricto, se sentaba al lado de las mesas y ahí nos sentaba todos. Teníamos una lectura de la palabra y luego nos teníamos que aprender 1 o 2 versículos cada día. Y ahí estamos recitando como el maestro que le dice 2 por 1, 2 por 2. Hasta en la pedagogía pasada, no, que así nos aprendíamos a puro repetir y repetir. Así hacía mi padre. A ver, aprendes el versículo. A ver, dímelo tú, Isaí. A ver, dímelo tú, Joel. A ver, dímelo. Ahí está, hasta que lo aprendíamos. ¿Y sabe usted que eso nos ayudó a nosotros a formar nuestra vida y nuestro carácter?
Traemos la cabeza llena de textos. Traemos el corazón lleno de la palabra del Señor. Y cuando alguien nos invitaba a alguna pachanga o alguien nos ofrecía algo indebido, oiga, se nos venían los textos a la cabeza. Oh, la Biblia dice que no, la palabra del Señor nos salía luego. Y eso nos apartó de caer en los vicios y en las maldades del mundo. Yo estuve en la prepa, estuve en secundaria y tenía amigos bien paganos, viciosos y demás. Pero hermanos, esa palabra que yo aprendí en mi casa y luego en la escuela dominical aquí, que la maestra de la escuela dominical era muy terca, que en paz descanse las maestras, amén, terca, nos teníamos que aprender otro texto aquí en la escuela dominical y teníamos que aprenderlo. Y todo esto nos ayudó a nosotros, hermanos, en la formación de nuestra vida diaria, de nuestra vida familiar. No olvide que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra del Señor es la que nos fortalece en los tiempos de angustia y de tribulación. En el hogar debe de existir la palabra del Señor. En el hogar debe haber una Biblia. Yo no sé si la hay en algunos hogares o no, pero debe de existir una Biblia. Y no nada más de adorno, sino para leerla. Cuando va a comer o cuando se va a dormir, lea un pasaje de la Escritura. No le afecta y sí nos va a ayudar mucho. El padre debe de promover e instruir a sus hijos en los valores y en los principios del tiempo en que nos encontramos. Dice, instruye al niño en su carrera. Sirvan a Dios con todo su corazón, como dice Jeremías. Debemos de orar por nuestros hijos. Debemos de interceder por ellos todos los días antes de que se vayan a la escuela. Encomiéndelos al Señor. Si no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Si usted le da flojera enseñarles o le da flojera orar con ellos, hermanos, no esperen nada bueno. No esperen nada bueno, porque lo que usted no les enseña en la casa, se lo va a enseñar otra cosa afuera. Afuera, en sus círculos donde se mueven, en los lugares a donde van, ahí van a aprender lo peor. Lo peor. ¿Y por qué andan allá mucha gente buscando a ver qué aprenden? Porque no hay otra enseñanza que les den. La mayoría de los jóvenes y de los adultos que caen en violencia y que caen en algunas infracciones a la ley o destruir personas o matar o robar y violar, son personas que nunca han sido instruidos en la palabra del Señor, la mayoría de ellos. Pero hermanos, en este tiempo, si nosotros como padres no nos preocupamos por dejar sembrado en el corazón de nuestros hijos una palabra de Dios, hermanos, nada puede salvar la situación actual. Las corrientes modernas son terribles. Las corrientes paganas son terribles. Ahora ya los niños y los hijos ya ni en primaria, ni en secundaria tienen seguridad de nada. Hay de todo. Y ahí vienen las otras enseñanzas que se está tratando de ingresar por la educación pública. Las enseñanzas que vienen, las nuevas enseñanzas de ideología que vienen. Ay, que ya cualquier día se van a llegar a las escuelas. Si no hay quien las refuta esas ideologías, se arruinó. Por eso tenemos que estudiar, leer, conocer la palabra de Dios y que los niños, nuestros hijos, conozcan la palabra. Y no tan solamente la palabra, sino que usted interceda por ellos todos los días. Antes de que se vayan a la escuela, encomiéndolos en las manos del Señor. Cuando están enfermos, dígale que Dios los puede sanar y ore también por su sanidad para que Dios los sane.
Cuando están en necesidad, dígale que hay un Dios que suple todas nuestras necesidades y que nos puede ayudar. Hermanos, el descuido de la instrucción de la palabra y el descuido, hermanos, de promover la enseñanza bíblica en nuestro hogar nos puede traer muchas consecuencias funestas. No se admire si de repente usted nunca se ocupa de enseñarle la palabra de sus hijos. No se admire que de repente llegue por allí en estado inconveniente o que ande en lugares indebidos. ¿Por qué? Porque si no hay nada que lo detenga, allá afuera se lo van a estirar de una u otra forma. Hoy necesitamos padres valientes, fuertes en la palabra, que puedan leer y enseñar a sus hijos el camino, la verdad y la vida, y que Dios les dé la fuerza para vencer las corrientes del presente siglo. Un padre que promueva los valores, que promueva los principios de su casa, que los instruya en la palabra, que les motiven a servir a Dios en la palabra, que intercedan por sus familias, que sean un buen ejemplo, que puedan caminar con ellos y guiarlos en el camino correcto. No es fanatismo, no es tampoco extremismo, como alguien dice, no, tú eres muy fanático, muy religioso. No, no es eso. Yo doy gracias a Dios porque me hablaron de la palabra y porque me instruyeron en la palabra. Y gracias a esa enseñanza, a esa base, aquí estoy predicando la palabra del Señor. Y mi familia fue guiada en el camino del Señor. Hermanos, Dios no se equivoca cuando dice: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instrúyelo. La palabra instruir en el original quiere decir: ábrele la boca y métele la cuchara. Así como cuando el niño está chiquito y no quiere la medicina, ni quiere jarabe y todo eso, ¿qué hace el papá? Le abre la boca a todo lo que da y ¡zas! Le mete el tónico, el jarabe o la pastilla porque está enfermo. Eso significa lo que dice la palabra: instruye, instruye al niño. Esa palabra instruir quiere decir: hazle el esfuerzo, abre la boca y métele la palabra, métele el versículo, métele la escritura para que sea sano, para que tenga victoria, para que venza las tentaciones, para que no caiga en maldades. Hermanos, necesitamos la instrucción de la palabra del Señor. Trae a tus hijos a la escuela dominical si no los traes. Involúcralos en cualquier actividad bíblica. Eso te va a ayudar. No es ningún extremismo. Es una necesidad importantísima. Estamos ya muy pronto a recibir educaciones totalmente negativas, como es la ideología y tantas enseñanzas que van a traer modernas, Departamento de Educación, y que no sé qué impacto irán a causar en nuestra sociedad. Necesitamos afirmar bien nuestros pilares, afirmar bien nuestros cimientos, para que nada destruya nuestro hogar y nuestra familia. Necesitamos también, hermanos, en este tiempo, padres valientes y esforzados. Padres valientes que no se dejen vencer por cualquier situación. Padres valientes que cuidan su familia a diestra y a siniestra, que cuidan su familia y la ponen en la mano del Señor todos los días y cada momento. Padres valientes que amen a sus hijos, que amen su familia y que los quieran ver triunfando en la vida diaria. Usted sabe cómo está en este tiempo actual los hijos, la familia. Se requiere un padre valiente que cuida a sus hijos, que no se los arrebate el enemigo. Un padre valiente que enfrenta los problemas y las adversidades
Un padre valiente que no sea cobarde, corriendo en lugar de enfrentar los problemas. Necesitamos padres que tengan el valor y la fuerza y que tengan el apoyo de Dios para no dejar que su familia se pierda. No se quede contento cuando sus hijos no sirven al Señor. Hay algunas familias que se dan por satisfechos. No, pues no quiero. No, pues no quiso. No, pues no quiero. Yo no voy a batallar. No voy a batallar. Que se vaya, que se vaya. Esa no es ninguna solución. Después va a estar llorando. Después va a estar ahí con lágrimas porque no puedo rescatar a su hijo o a su hija. Hoy, hermanos, la delincuencia en los adolescentes, en los jóvenes, ha crecido más del 30%. ¿Sabes? Las muertes que hay en las calles casi son de adolescentes. Jovencitos, jovencitas. Vaya usted en las noches a dar vueltas a las cosas. Si alguna vez se desvía y vea, pura perdición. La mayoría son puros jóvenes adolescentes, la mayoría. Puros jóvenes. ¿Qué esperamos de esa generación? Necesitamos que nosotros cimentemos bien nuestra base. Nos apoyemos bien en la palabra. Amemos nuestra familia. Y oremos. Padres, Dios les ha dado a ustedes y a mí una grande responsabilidad. No se la pase a nadie. Es nuestra, es mía, es suya. Y necesitamos cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestra familia. En este tiempo de este cambio de generación y nuevas generaciones, de aquí para allá y todos para acá, hermanos, si no las ubicamos y si no las guiamos, vamos a perder nuestros hijos. Y es una lástima que el día que usted termine no pudo quedarse ni un hijo suyo ahí en su banca. Que el día que usted ya no venga a la iglesia por enfermedad, no hay quien lo supe. No hay nadie. Tuvo 5 hijos, pero ¿dónde están? A lo mejor tuvo 3. ¿Y dónde están? Nosotros necesitamos en este tiempo padres que amen sus hijos, que oren por ellos, que nos instruyan en la palabra y que puedan siempre vigilar su comportamiento. No olvide que hay métodos de disciplina muy tranquilos que usted puede aplicar en su hogar. Que Dios bendiga a los papás y los guarde. Pero sí, creo que toda la familia necesita el apoyo y la ayuda de Dios. Hermanos, hoy en este Día del Padre, Padre, despierte, despierte. Abra los ojos. Mientras que su hijo o su hija está ahí en su casa, compártale. Ore por él o por ella. No permita que hagan de su casa otra cosa que no sea el hogar. No permita que su casa se vuelva un centro de recreación, no es más. Usted tiene que sentar la base y el principio. En este tiempo actual necesitamos la ayuda del Señor, la dirección del Espíritu Santo, y que ayude a los padres a esforzarse y a arrebatar de las garras del enemigo a su hijo, a su hija. Porque después vienen los lamentos, las lágrimas y la tristeza. Ahorita, siembre la palabra, siémbreles, hábleles, ore por ellos, por ellas. No importa que digan que ya están grandes y que no están nada. Mientras están en su hogar, usted tiene todo el derecho de instruirlos en la palabra. Y que Dios nos ayude, padres. Les deseamos lo mejor, los bendecimos y deseamos que la mano del Señor no se aparte de ustedes.